Tres mensajes del Evangelio de hoy, viernes 4 de junio del 2021, tomados del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 35 al 37. Jesús, tomando la palabra, decía mientras enseñaba en el templo: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, motivado por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿El mismo David le llama Señor? ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre le oía con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres mensajes de este Evangelio. Primer mensaje: Cristo, Hijo y Señor de David. Segundo mensaje de este Evangelio: Melquisedec. Y tercer mensaje de este Evangelio: Jesús posee genealogía. En este Evangelio vemos cómo nuestro Señor Jesucristo se levanta en el templo y empieza a educar, a predicar, a hablar sobre sí mismo y sobre David. Y empieza a preguntarles a todos cómo es que Cristo es el Hijo y a la vez es el Señor de David. Todo esto nos lanza a un misterio increíble. Este Evangelio es una joya de Evangelio. De aquí remota hasta los inicios de la vida, hasta los inicios de la Biblia, en Génesis. Y en este primer mensaje, Cristo, Hijo y Señor de David, vemos cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos pone a pensar a todos y a la gente de ese entonces que estaba en el templo y todo eso, cómo es que David mismo dijo en los Salmos. Recordemos que los Salmos están escritos por varias personas, pero principalmente es por David y otra parte es por Salomón. Entonces, David, al estar motivado por el Espíritu Santo, era que decía estas oraciones, que son unas oraciones increíbles, en la cual en este apartado dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿En qué salmo encontramos esto? Lo encontramos y lo vemos en el Salmo 110, en el versículo 4, en el que pues es un evangelio muy, muy hermoso. Es en el Salmo 110, versículo desde el inicio, dice: Oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Y con esto avanzamos al segundo mensaje de este evangelio, en el cual es Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Primeramente se menciona aquí en el Salmo, en este mismo Salmo, en el Salmo 110, versículo 4. Dice: Lo ha jurado Yahvé, y no ha de retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec, toda esta historia, Jesús lo plantea en pocas palabras y se remota a tiempos remotos, en pocas palabras. Entonces, veamos quién es Melquisedec. Melquisedec, según la Biblia, en Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20, está escrito: fue el primer sacerdote, Melquisedec, el primer sacerdote receptor del primer diezmo,
registrado en la Biblia. Todo esto fue entregado por Abraham. Y Melquisedec fue sacerdote y rey. ¿De quién fue rey? ¿De qué lugar, digámoslo así? De Salem. Y si nos vamos a este capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 14 del 17 al 20, encontramos que Melquisedec fue tomado la figura del Mesías, ya que fue primer sacerdote de la historia. Entonces desde ahí, digamos que es la rama principal, en la que de ahí se desglosa todas las generaciones hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, que fue el sacerdote legítimo. Es el que nos habla en el Salmo, en el que nuestro Señor David lo dice, lo ha jurado Yahvé, y no va a retractarse, o sea, no va a regresar, no va a cambiar de opinión. Tú eres por siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. ¿A qué se refiere esto? El orden, en este sentido, se toma de que un grupo de personas, ese es un orden, es un conjunto, es una, digámoslo así, un cierto grupo social, digámoslo. Entonces, según el orden de Melquisedec, muy pocos son los que tienen este orden desde Melquisedec. ¿A qué se refiere esto? Melquisedec y Jesús, digámoslo así, que pertenecen al mismo orden. David pertenece al mismo orden. Y de esa manera es que en que va. Entonces, Melquisedec fue rey de Salem. Y en ese tiempo, o bueno, ya ahorita, Salem se ve identificado con Jerusalén. Entonces, si vemos, desde ahí está la rama del Mesías. Nuestro Padre Yahvé lo tenía planeado desde el principio de los tiempos, desde el principio de todo, antes que todos. Y con esto pasamos al tercer mensaje de este evangelio. Jesús posee genealogía. Si nos vamos a Génesis 14, vemos que Melquisedec no está redactado en la Biblia que tenga genealogía. ¿Qué es genealogía? Genealogía es la descendencia o de donde venimos nosotros. La descendencia de nosotros, esa es genealogía. O la genealogía es nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, todo eso es nuestra genealogía. En este caso, Jesús tiene genealogía y Melquisedec no la tiene. Entonces, aquí vemos, en la palabra de Dios, vemos que nos habla que Abraham fue, en aquel tiempo hubo una guerra entre reinos, y tras el gran alboroto que hubo, capturaron a Lot. Lot es sobrino de un hermano de Abraham. Entonces, cuando se entera Abraham, va a rescatarlo con toda su gente, va a rescatar a su sobrino. Y una vez que lo regresa, se encuentran al rey de Sodoma. Y entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues éste era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. ¿Cómo vemos esto? En este momento, después de que Melquisedec dijo todo esto a Abraham, Abraham le dio el diezmo de todo,
de todo lo que había ido, de todo lo que tenía y de todo lo que había hecho durante su rescate de su sobrino. Entonces, desde aquí vemos una gran incógnita porque Melquisedec no aparece, no tiene genealogía, no tiene redactado a padres o así. Entonces, se ha tomado como el primer sacerdote que ha mandado nuestro Padre Dios, Yahvé, y se ha tomado como persona, digamos, divina, digámoslo así. Sin embargo, de ahí se va identificando que Melquisedec adora al mismo Dios de Abraham, al único Dios. Y con esto, Melquisedec se presenta como la figura del Mesías y se presenta como rey y sacerdote. Entonces, desde aquí se ve la aplicación al sacerdocio de Cristo, en el cual se desarrolla más adelante, y de este modo es como encontramos, digámoslo así, las raíces. Este fulano es Melquisedec. Entonces, Melquisedec no tiene genealogía, pero Jesús sí la posee. Y es lo que nos habla este evangelio el día de hoy. Cómo nuestro Señor Jesucristo les dice a todos los que estaban en el templo, ¿cómo es posible que David le diga Señor a su propio hijo? O bueno, descendiente, ya que vemos que Cristo, hijo y Señor de David. Y con esto vemos que Cristo es más complejo. Él es pues todo. Él es el Mesías. Se desarrolla desde anteriormente Melquisedec y todo eso. Estamos viendo sus raíces. Pero, sin embargo, vemos claramente cómo es que nuestro Señor Jesucristo pues es de un nivel mucho mayor a cualquiera, desde luego. Entonces, pues de esa manera es en la que vemos y se puede interpretar todas estas cosas. Vean nada más qué complejo es el Evangelio de hoy. Y siempre, sin embargo, nos está remontando hasta épocas muy, muy, muy pasadas. Y pues con esto, el propósito del día de hoy, que sea valorar nuestra genealogía y reconocer a Cristo como nuestro Señor, como el único y auténtico. Cristo, recordemos que es Rey y sacerdote, al igual que Melquisedec. Entonces, hagamos ese esfuerzo, hermanos, por parecernos a Cristo. Pero recordemos qué difícil es. Para ser rey, para ser el primero entre todos, tenemos que servir, no ser servidos. Incluso Dios, siendo Dios, vino a servir a un simple humano que no lo valía la pena. No valía la pena, no valemos la pena. Sin embargo, aquí está el ejemplo de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invitamos a que no se pierdan la oración de la mañana y la oración de la noche que se está subiendo diariamente